Eso es algo muy lindo porque vamos a celebrar a Jesús en nuestra vida, vamos a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, vamos a decirle al mundo quién es nuestro Dios y cómo, ¿verdad? Él cumple sus promesas. Estaremos vigorosos y verdes, dice la palabra de Dios, que seremos como la palmera, que seremos como las águilas. Y la semana pasada, mientras estaba en la oración, el Señor me llevaba, no, cuando estaba orando con Pastor Averito, un día de estos, Él me llevaba a sentir en un tiempo de silencio, ¿verdad? Entrando a la presencia de Dios, Él me llevaba a que viera cómo esa mariposa extendía sus alas con esos colores preciosos. Y fue algo tan hermoso como que cuando uno entra a esa presencia de Dios, ahí tú lo puedes ser todo porque estás en Él. Y así es que nosotros llegamos a esa presencia para estirar nuestras alas, para vivir los colores de Dios, para vivir cada una de las etapas que Él nos ha dado y nos permite para contar sus maravillas y para poder ser parte de un plan y una historia tan grande. Y yo hoy estoy contando mi historia, la historia de la misericordia, del amor, de la gracia, de la bendición de Dios que sobreabunda. Gracias por ese poema tan lindo, wow, que tocó tanto mi corazón. Gracias, hija linda, por esas palabras tan hermosas. Gracias a cada uno por esas saludos que me están enviando, que he recibido ya muchos mensajes. Gracias a Dios, gracias por Destiny, porque yo siempre me sorprende más allá. Gracias porque es increíble como la palabra, y leíamos esta mañana el libro de los Hechos, que uno da un poquito, pero uno recibe tanto. Y dice la palabra de Dios que dando se recibe, pero uno no se imagina cuánto va a recibir de parte de Dios, todo lo que, todo lo que Dios es. Y yo le doy gracias al Señor por mi familia, por mis hijos, por todas las expresiones, y por eso el día de ayer quise hacer ese video, porque de veras que ustedes son mi regalo, y aprecio todo lo que Dios hace en mi vida y para mi vida y a través de mi vida. Así que yo agradezco a Dios. Muchas gracias por cada detalle de amor que tienen conmigo, y yo creo que voy a dar la palabra que tengo este día, y quiero que se vayan con una palabra, y está en el libro de los Hechos, porque este libro es el que me estoy comiendo, este es el libro que estoy masticando, y cada vez encuentro tantas cosas que uno puede compartir, pero antes de eso quiero llevarlos al libro de Segunda de Timoteo 2:15. Bueno, les cuento que casi me encuentran en la cama, porque se nos dañó la calefacción y aquí ha estado muy frío. Entonces, pero gracias a Dios tenemos ahí calentadores en cada uno de los cuartos. Bueno, pero en la sala no. Entonces yo decía, ay, Señor, voy a salir de lo calientito. Pero no, decidí salir de la sala. Y por aquí traje uno, ¿verdad? Así que aquí estamos calentándonos,
pero ustedes me han calentado, así es que aquí vamos. Y en el libro de Segunda de Timoteo 2:15, a mí me encanta verle sus caras, siempre me gusta, sé que voy a estar aquí. Dice el libro de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire qué increíble, delante de quién nos tenemos que presentar aprobados, delante de Dios. Yo te voy a decir algo. Muchas veces quizás vas a pasar momentos en que van a haber algunas personas que tal vez no te aprueban, o quizás no aprobaste el colegio, no aprobaste la escuela, no fuiste a la universidad. Eso no es la última Coca-Cola, como dicen. Lo importante es que salgas aprobado por Dios. Eso es lo más importante. Yo les decía que no importa qué universidad haya sido, que hayas recibido el título de la unidad más prestigiosa de tu país, de los Estados Unidos, y eso es bueno. Es bueno para una cantidad de años aquí en la tierra, pero es muy poquito comparado con la eternidad. Por eso nosotros tenemos una carrera que estamos corriendo y tenemos una asignatura que tenemos que hacer. Y aquí está la asignación que tenemos de vida. Pero con esta asignación, yo no sé si usted se ha encontrado con un doctor que sea un doctor de, como se dice, uno de profesión, porque tomó la profesión, pero otro doctor que sea de corazón, que lo tenga adentro. Yo no sé si usted se ha encontrado con una enfermera que sea enfermera porque quiere ganar el dinero o una porque ama lo que hace. O no sé si él se encontró en el colegio con una maestra que lo que menos quería era estar con niños y estaba dando las clases en el colegio. Qué maestra más enojona, qué maestra más difícil. Pero yo no sé si usted se ha encontrado con alguien que ama lo que hace y va más allá. Me recuerdo cuando Glendita decía cómo sus estudiantes la amaban, pero yo me imagino a Glendita en las aulas de clase, bailando. Como, ¿verdad? Yo me la imagino a ella tan contenta, tan feliz con sus estudiantes. Y quizás era una persona que por eso tomaban español, no porque español sea fácil, porque yo di español, pero Glendita estaba ahí, sabía, le daba tiempo a sus estudiantes. Ella es de las que abrazan, de las que de todo hace algo bonito. Entonces, podemos tener diferentes personas, aquellas que hacen las cosas con pasión o aquellas que hacen las cosas porque tengo que hacerlas. Yo quiero decirte que nosotros ahora estamos en la carrera de Cristo y nosotros tenemos que hacer las cosas con pasión, predicar a Cristo con pasión, amar a Cristo con pasión, adorar a Cristo con pasión, leer la palabra de Dios con pasión. Es tan importante y vamos a agarrar puntos buenísimos y importantes con relación a esto. Procura, le dijo Pablo a Timoteo, con diligencia, o sea que tenemos que ser diligentes, no solo en hacer lo que tenemos que hacer, pero en amar lo que tenemos que hacer. ¿Se ha dado cuenta las mamás amargadas también? Que por todo le dan al niño, se enojan, pero se ha dado cuenta la mamá que sabe que Dios la llamó y que tiene una encomienda y que tiene unos tesoros en sus manos y que está haciendo las cosas con diligencia, con amor y con entrega. En cada una de nuestras áreas, nosotros podemos hacer las cosas porque las tenemos que hacer y después nos damos cuenta que la vida nos pasó, que los hijos se nos crecieron,
y que hoy quisiéramos regresar el tiempo para hacer las cosas como quizás pudiéramos haberlas hecho y no las hicimos. Por eso yo quiero decirte que tenemos que vivir con diligencia. Diligencia es, primero, estar consciente, constantes, dispuestos a hacer las cosas que nos salgan y que se hagan de la mejor manera que las podamos hacer. Que nosotros hagamos las cosas de una manera tan, como pudiéramos decir, no perfectas, pero con excelencia. Y dice, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, y aquí viene qué es lo que tenemos que hacer con diligencia, en qué tenemos que salir aprobados. Y aquí dice la palabra que nosotros tenemos que salir aprobados con precisión en presentar la palabra de Dios. Tenemos que salir aprobados en la palabra de Dios. Y yo quiero decirte que si tú todavía no tienes esa pasión para la palabra, que si a ti todavía te cuesta, que tú le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero amar la palabra. Yo quiero que tú me des sabiduría. Yo quiero que tú me seas mi maestro y me muestres, pero yo quiero que tú pongas en mí esa pasión, porque yo cuando llegue al reino de los cielos, quiero haber estado aprobada por ti, porque Señor, tomé con diligencia y precisión, dice esta versión. Otras versiones lo dicen de diferente manera, pero con diligencia y precisión. Mire, en el momento preciso, cada día, cada mañana, cada mediodía, cada noche, yo estaba meditando en la palabra, estaba oyendo la palabra. Si iba en el carro, la oía. Si estaba, ¿verdad? En la mañana, la estudiaba. En la noche, no me acostaba sin leerla. Con precisión. Y no solamente con precisión, manejarla, usarla. Usted sabe cómo uno maneja un carro, conduce un carro. Tiene que saber por dónde va, para dónde va. Tiene que tener, ¿verdad? Tiene que tener precisión. Si tú no tienes precisión, vas a chocar con el carro. Te vas a ir por el camino incorrecto. Vas a irte por una vía que no es. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar. Me recuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar, bueno, mi esposo me compró un carro, yo no sabía manejar. Mi esposo me compró un carro y me dice, Noemí, te compré un carro. Y cuando me voy dando cuenta, me lo compró como a él le gusta, de cambios. Y yo, ay, yo no quiero carro de cambio, yo quiero automático. Aquí en Estados Unidos los carros automáticos son comunes, ¿verdad? Mi esposo me compró un carro de cambios. Sabe que yo casi lo tuve, no sé si 6 meses guardado en el garaje y yo me iba en bus porque no sabía manejarlo. Me iba por el camino largo. Ay, pero les cuento, cayó una nevada que no le esperábamos. Mi esposo, entonces salimos temprano del trabajo. Mi esposo no me podía ir a recoger porque él me recogía en mi trabajo y no me podía ir a recoger. Yo no iba preparada para la nieve y usted no quiere saber lo que es esperar casi 2 o más horas. Yo me recuerdo que para mí fueron como 5 horas esperando un autobús con la nieve, con unos zapatos que se te mojan, que se te mete el frío, que estaba tan frío y yo esperando, pensando que los pies ya se habían endurado, ya se habían frizado mi nariz, mis oídos y todo. Cuando yo vi ese bus, yo vi como que la gloria de Dios llegó. Yo estaba, a mí no se me olvida esa experiencia. Entonces, ese día yo me subí a ese bus y yo dije,
Señor, te prometo que voy a aprender a manejar y que no paso un invierno más sin saber manejar, porque pasé el sufrimiento del invierno, pasé el sufrimiento de la circunstancia que había. Y me puse en mi cabeza, ¿cómo? Óyeme, Noemí, porque yo me hablo a mí misma. Óyeme, Noemí, ¿cómo es que tú no vas a manejar un carro de cambios cuando todas tus compañeras allá en El Salvador no saben de automáticos y todas las que tenían carro manejaban de cambios? Ahora me vas a decir que tú no puedes manejar un carro de cambios. Ahí comenzó mi instrucción. Yo quiero decirle que al principio yo no sabía que era primera, segunda, tercera. Yo no sabía cómo mantener el clutch y el acelerador. Era algo que era nuevo para mí. Pero le dije a mi esposo, porque mi esposo me dio un par de clases y le digo a mi esposo, no, yo no voy a recibir más clases contigo porque contigo no voy a salir aprobada, voy a salir peleada. Así que mi cuñado me enseñó y me llevaba para donde habían, las calles eran empinadas, había muchas subidas y desde allá él quería que yo parara, que pusiera todo. Y bueno, en ese entrenamiento, la vida es una vida de entrenamiento. Estamos entrenándonos en lo que hacemos todos los días. Si tú no te entrenas, tú no vas a aprender a manejar. Y yo me recuerdo que lo que me decía mi cuñado, no tenga cuidado cómo pone ese clutch, si no, me decía, va a arruinar el motor. Y yo, ay, si lo arruino. Y pensando, ¿verdad? Que no quería arruinar el motor del carro. Entonces tenía que tener esa diligencia en poner bien entre el acelerador y el clutch. Los que manejan carro de cambio saben cómo es. La cosa es que, bueno, me enseñó, saqué la licencia, pero todavía no me atrevía. ¿Por qué? Porque no sabía con precisión manejar bien ese carro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros sabemos de la palabra, pero cuando no tenemos precisión, no queremos predicar, no queremos decirle al otro, no estamos, ¿verdad? Cuando hablamos sin la palabra. Cuando pasamos circunstancias, sufrimos porque no tenemos la palabra para que el Espíritu Santo nos hable por medio de la palabra, en medio de la circunstancia, en medio del problema. Mira, cuando tienes la palabra de Dios, la semana pasada hablaba de un Dios soberano que todo tiene en control. Tabita había muerto, pero Dios ya tenía un Pedro que estaba cerca. Yo quiero decirte que cuando nosotros estamos pasando por diferentes problemas, diferentes situaciones, lo que te va a llenar es la palabra, lo que te va a dar ánimo es la palabra. Quien te va a dar guianza es la palabra a través del Espíritu Santo. El Señor es un Dios de promesas y hay tantas promesas en las Escrituras que son para ti y para mí. Y la vida en Cristo se tiene que aprender a vivir, es dejando a Dios y su palabra que nos guía, siendo su palabra la que nos sostiene firme en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Pues quiero decirte que había una vigilia en la iglesia. Bueno, yo aprendo, pero todavía no me atrevía a sacar el carro. Entonces había una vigilia en la iglesia y yo quería estar en la vigilia. Y mi esposo no quiso ir a la vigilia. Entonces él era el que me llevaba. Y donde estaba la iglesia, eran unas callecitas así y era de muchas bajadas y subidas, bajadas y subidas. Entonces, ay, yo le decía, Señor, ay, yo quiero ir a la vigilia, ¿me atrevo o no me atrevo a manejar? ¿Me atrevo o no me atrevo a manejar? Y me recuerdo que me atreví a manejar, agarré la llave y yo le dije a mi esposo, pues yo me voy. Y usted sabe cuánto yo me tardé para salir del estacionamiento de mi casa. Me tardé 1 hora.
solo para salir del estacionamiento de mi casa. Y cuando yo iba en el camino, yo iba orando. Yo creo que no había hecho una oración tan intensa en mi vida como yo la hice en ese momento. Antes no lo había hecho tan intenso. Señor, que yo no me quede allá en la cima de esas subidas, Señor, que no sea yo, Señor, que no me vaya a quedar, que todos los carros estén atrás, porque si están atrás los puedo golpear y que no sé qué, porque el carro se viene de verdad hacia abajo cuando uno no puede hacer bien los cambios. Pues para no hacerles la historia tan grande, me quedo en una de las cimas más grandes. Mire, yo gemí al Señor que el carro no se me fuera para atrás. Le gemí a Dios. Y yo no sé, yo creo que hice la bulla como que eran aquellos carros deportivos. ¡Ah! Ay, Señor, mire, a mí me temblaban las piernas, a mí no se me olvida. Yo llegué a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia y me estacioné, yo sentía que mi corazón estaba, wow, ya llegué. Bueno, ahora vamos a ver cuando nos tengamos que ir, pero llegué a la iglesia y cuando me bajo, abro la puerta, yo siento que huele muchísimo a quemado. Se olía quemado. Pues después me di cuenta que me vine con el freno puesto todo el camino. Ay, Señor, pero lo que le quiero decir es, ¿verdad? Bueno, pero eso fue lo que tuve que romper para quitar esos miedos, esos temores y aprender a manejar. Dice que maneja con precisión. Ahora, cuando voy en el carro me maquillo, voy comiendo, voy hablando. No que tengamos que hacer eso, ¿verdad? Dice, yo no sé cómo usted se maquilla en el carro. Yo le digo, cuando no me maquillo en el carro me sale mal. Porque, no sé, ya uno va y en el carro aprende a maquillarse en el carro, pero con precisión, así es la palabra de Dios. La palabra la tenemos que saber con precisión. Yo te hago esta pregunta. ¿Cómo tú eres con la palabra? ¿Conoces la palabra con precisión? Porque estás reaccionando diferente ante las circunstancias, porque nos falta comprender bien la palabra de Dios. Me encanta el capítulo 20 del libro de los Hechos, porque Pablo dice que él está listo para dar la vida por Cristo, que a él no le importa, que ya le dijeron por lo que va a pasar, pero que a él no le importa dar la vida por Cristo. Pablo conocía bien cuál era su eternidad. Pablo conocía bien lo que le faltaba por delante. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía y no podía perder un minuto de su vida haciendo cosas que no valían la pena, sino que su llamado había sido para llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones, al mundo. Y en este capítulo 17 del libro de los Hechos, que vamos a leer también, que ya se lo voy a leer, una de las cosas que lo acusaban fue de distorsionar al mundo de aquel entonces. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo que está causando que la gente, ¿verdad?, te conozca en el sentido que sepa de ti? ¿Por qué las personas saben de ti? ¿Qué es lo que tú tienes? Que las personas, ¿verdad?, que estás disturbando al mundo de este momento. Nosotros deberíamos de hacerlo con el poder de Dios, con la palabra de Dios, con la gracia de Dios. Nosotros tenemos que ser los Pablos, nosotros tenemos que ser las personas como Jesús, viviendo en un mundo como el que vivimos
servimos, pero disturbando al mundo con nuestra fe, con nuestra entrega, con la palabra, con la predicación de la palabra, con el consejo a tiempo y fuera de tiempo, con la familia. Nosotros deberíamos de ser esas personas que nos conozcan, porque la palabra de vida está en nuestro corazón, está en nuestra boca, está en nuestras acciones, está en nuestra manera de ser, está impregnada, pero tenemos que ser diligentes y manejar con precisión la palabra de Dios. Tenemos un reto grande delante de nosotros en este año, que cuando el año termine, nosotros podamos manejar la palabra de Dios con precisión. Con precisión. Para eso tenemos que ser diligentes, leyéndola todos los días, estudiando, meditando, dejando que el Espíritu de Dios nos llene de él, de su conocimiento. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar al entendimiento de su palabra, para que la podamos manejar y podamos caminar el camino de nuestra vida, mire, sin problemas, sabiendo manejar la palabra en cada lugar que estamos, en cada etapa que estamos, en cada parada que hacemos, en cada situación que tenemos. Vamos a manejar la palabra de Dios con precisión. Y me encanta cuando Pablo llega a Berea, porque venía de Tesalónica. Y Pablo está en el área de Macedonia. Macedonia es el que se conoce hoy como parte de Europa. Macedonia es en sí Europa. Y Pablo está en su segundo viaje misionero. Y está en Grecia. Está en Grecia. Y Pablo está viajando, pero sí ha venido de Tesalónica. ¿Por qué? Porque el enemigo, una de las cosas que va a tratar, mira, cuando las cosas comienzan, y esto me decía el Señor, y quiero que lo oigas, cuando algo comienza, cuando algo grande comienza en tu vida, como esto, como cuando tú te metes con la palabra y tú dices, de aquí llegó toda pereza espiritual. No perezosos, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Y tú dices, aquí llegó toda pereza. Desde hoy en adelante, yo tengo un tiempo para orar, tengo tiempo para leer la palabra. Hoy voy a ser, como decía la palabra, diligente, y voy a manejar con precisión la palabra de Dios. Cuando tú vas a romper en el ámbito espiritual, tú vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Siempre tenemos que saber que nuestra mirada está puesta en Cristo, el que ya ganó la batalla en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y le quitó el poder al enemigo. Entonces, nuestro enfoque, porque ¿qué es lo que pasa? Hay personas que dicen, es que yo no me meto con el Señor, porque si me meto con el Señor me empiezan las pruebas. Pues quiero decirte que la prueba más grande es que el enemigo te quiere tener con pereza, sin que conozcas, porque si no conoces la palabra de Dios, no le vas a servir como tienes que servirle, no vas a vivir como tienes que vivir. La vida plena solamente la podemos tener cuando estamos en Cristo, en la plenitud de su vida, de su palabra, de su espíritu, de su conocimiento. Entonces Pablo se va para Berea. Él sale para Berea. Y miren lo que dice en el verso 10. Vamos a irnos a Hechos capítulo 10. Primero leímos Timoteo, segunda Timoteo 2:15. Hoy estamos leyendo Hechos capítulo 17 y verso 10. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron ahí, fueron a la sinagoga. ¿Se acuerdan que les conté que Pablo, siempre que llegaba a cada ciudad, primero iba a los judíos y luego se iba con los gentiles? Pero les quería dar la palabra
a los judíos, porque ellos estaban esperando el Mesías. Pero mire, dice, y los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos, otra versión, nobles, dice, que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días escudriñaban, leían. Aquí viene lo que Pablo le dijo a Timoteo. Eran diligentes. La Biblia para ver si todo lo que les enseñaban eran cierto. Muchos de estos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. Y quiero llevarlo a estos puntos y ya casi, ¿verdad? Voy a terminar. Pienses en qué papel, cuál es el papel que te corresponde en este mundo, en esta sociedad. ¿Qué papel te corresponde como hijo y como hija de Dios? Porque la iglesia de los hechos afectó al mundo en que vivía. ¿Qué papel estamos desempeñando nosotros como hijas de Dios? ¿Es la escritura parte de tu vida? ¿Es la escritura algo que tú anhelas? Si nosotros no tenemos una mente bíblica, nunca podremos desempeñar lo que nos corresponde aquí en la tierra. Si tú y yo no tenemos una mente bíblica, no vamos a poder desempeñar. Y no solamente eso, déjame decirte algo, no vas a poder refutar lo que el enemigo te quiere traer, te quiere hablar a través de personas, te quiere decir, te quiere lanzar a través de diferentes medios. Tienes que tener una mente bíblica porque ese es lo que te cubre, lo que te protege tu mente, te protege tu corazón, te protege tu cuerpo, tus pies, hacia dónde van la palabra de Dios. Por eso tenemos, como dice Efesios capítulo 6, ponernos la armadura, pero esa armadura, como dice Colosenses, vestirnos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos corresponde y lo que tenemos que hacer para vivir en la sociedad en que estamos viviendo. La Biblia tiene que ser el parámetro que te muestre lo que puedes aceptar y lo que no puedes aceptar. Es el parámetro. La palabra de Dios es el parámetro. Cuando yo me vaya con el Señor un día, yo quiero decir, Señor, yo les hablé. Yo les dije, así como dijo el apóstol Pablo, yo les hablé, yo les entregué tu palabra, Señor, y me voy sin remordimiento porque les he hablado de la importancia y no solamente he hablado, es vivir lo que predicamos, es vivir lo que decimos. Y si usted se llama y es beloved, séalo, pero primero, con el primero y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La escritura, entonces, tiene que ser el parámetro que guía tu vida. No, esto no es bueno, esta palabra no es buena, esto que dije no está bien, esto que estoy haciendo, ¿verdad? No me corresponde. Esto sí me corresponde, este es mi llamado, esto es la promesa que Dios me da. No recibo eso, no me intoxico con los pensamientos o las ideas de alguien que no está alineado con la palabra de Dios. No me voy a intoxicar con lo que alguien dijo de mí. Yo estoy más interesada en lo que Dios dice de mí. Voy a pararme en lo que creo, en la promesa que Dios me ha dado. Y mis generaciones, cuando tú
eres diligente en la palabra de Dios, vas a ver los resultados. Si tu actitud, primero, una de las cosas que te tuvieron los de Berea fue que recibieron la palabra con solicitud. ¿Cómo recibes la palabra? ¿La recibes con solicitud? ¿Estás abierto a lo que Dios te va a hablar? Mira, cuando se predica la palabra, hay algo que tú tienes que tomar y decir, Señor, esto es mío. Y cuando tú lo haces tuyo, tú haces la vida de Dios tuya, tú la practicas. Es ahí donde nos damos cuenta que tú estás viviendo la palabra. La hay que tomar con solicitud. Que tú seas diligente, tienes que oír la palabra con solicitud, dispuesto a qué es lo que... ¿Qué otra cosa? Tienes que escudriñar, que fue lo otro que los veranos escudriñaron las escrituras, no tuvieron prejuicios, que era lo que decía. Ay, no me gusta porque en la madrugada hace mucho frío, hace mucho calor, esto y el otro. Entonces, a veces estamos poniendo muchas excusas, tenemos muchos prejuicios, estamos pensando que la palabra le está hablando a Sutanito y es a mí que me habla la palabra. Siempre tienes que recibir la palabra con solicitud, siempre tienes que hacer la palabra, la escritura, y tienes que escudriñarla. O sea, ok, lo que me habló Pastora Noemí, yo lo voy a ir a ver si así dice. ¿A dónde está? Timoteo 2:11. ¿Y qué más? Hechos capítulo 17, verso 10, 11 y 12. Entonces, tienes que saber, tienes que ir y tienes que ir a ver qué es lo que Dios te va a hablar a ti. Ya un minuto más. Entonces, y nosotras también tenemos que estar abiertos. La palabra que eran, dice que eran más nobles, viene de una palabra que significa eugenesteros, que dice una persona abierta, una persona generosa, una persona, también dice de alta cuna, pero una persona dispuesta, amable a escuchar. Y así eran los bereanos. ¿Cuál es la posición que le das tú a las escrituras? ¿Cuál es la posición que le estás dando a las escrituras? ¿Qué significa la escritura para ti? ¿Estás comprobando lo que Dios te está hablando? Que era otra cosa que tenían los bereanos, que comprobaban lo que Dios les hablaba. ¿Tienes apetito por la palabra de Dios? Que cuando tú la hablas, la gente se da cuenta que disfrutas esa palabra. Todo que se llama cristiano tiene que conocer las escrituras. Y lo último, tienes que ser maestro de las escrituras. Ahora, pastora, yo oigo las escrituras, yo estoy disfrutando las escrituras, sí, pero tienes que ser maestro. Por eso dice con diligencia, manejar bien, porque tú eres maestro de tus hijos, de tus vecinos, de todos los que están alrededor de ti. Tienes que saber hacer bien la palabra de Dios. El Señor nos está llevando a que nosotros manejemos bien, que nosotros seamos diligentes. ¿Para qué? Para que seamos buenos. Termine el año, que te pongan a predicar y te pongan en, ¿verdad?, en algún lugar. Tú vas a ser un buen maestro de la palabra de Dios. Y yo en esta mañana lo profetizo. Yo en esta mañana hablo la palabra sobre tu vida, que tú vas a ser ese creyente que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Un obrero es aquel
que ha sido llamado, un siervo que ha sido llamado a entregarse, que no tienen de qué avergonzarse. Señor, en tu presencia no me voy a avergonzar porque yo te amo. Voy a buscar tu palabra, voy a amar tu palabra, voy a ser diligente y voy a manejarla bien. Ese es tu llamado y mi llamado. Y este día tan especial para mi vida, porque Dios me permite en este día estar predicando la palabra y estársela dando, quiero traer esto, que se acuerden que si hay algo que tenemos que hablar con pasión y tener amor, es a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú manejarás con precisión la palabra de Dios. Y este año no vamos a ser hijos ni hijas desaprobados. Vamos a ser hijos y hijas aprobados, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, buscando, amando a Dios, sirviendo a Dios. Eso es lo mejor que podemos nosotros hacer. No es solamente que sirvas en un lugar, que tengas el corazón de siervo, que tengas ese corazón de amar lo que Dios ama. Que Dios te bendiga. Este es el regalo de la palabra que te puedo dar esta mañana. Gracias por todo su amor, gracias por esa atención con la que están escuchando. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les amo y Padre, yo declaro que esta palabra en el corazón de tus hijas, Señor, hablo a personas diligentes que manejan bien y que van a manejar bien. Padre, despierta el hambre, apasionalas contigo. Mujeres, Señor, que al finalizar el año van a poder decir, te conozco más de lo que te conocí al principio, porque cada día estarán comiendo de tu palabra, que quien las escuche, quien las oiga, sabrán que han pasado tiempo contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.